Hola a todos. Acá en esta clase vamos a ver el mecanismo de acción y resistencia a los beta-lactámicos en las enterobacterias. Los mecanismos de resistencia. Hay varios mecanismos de resistencia a estos beta-lactámicos. Por un lado tenemos la alteración de las PBPs, que los vemos más que nada en los cocos positivos. Tenemos la impermeabilidad, el eflujo, que es el que expulsa el antibiótico hacia afuera, y la destrucción del antibiótico por la producción de beta-lactamasas. Tanto la impermeabilidad como el eflujo son mecanismos inespecíficos que tiene la bacteria para defenderse frente a estos antibióticos. Las beta-lactamasas en las enterobacterias son enzimas que están producidas por las bacterias y le dan resistencia a los beta-lactámicos. Lo que hacen es destruir el anillo beta-lactámico de los antibióticos. Las clasificaciones son varias para las beta-lactamasas, pero las más conocidas son la de Ambler y la de Bush, Jacobi y Medeiros. La clasificación de Ambler distingue 4 clases de beta-lactamasas en función de sus secuencias aminoácidas. Las de clase A, C y D son serincarbapenemasas y las de clase B, las metalobeta-lactamasas. La clasificación de Karen Bush, Jacobi y Medeiros separa a las beta-lactamasas en función del perfil hidrolítico y de sus inhibidores. Se distinguen 4 categorías y múltiples subgrupos. En esta tablita se las puse para que tengan una idea de la cantidad de beta-lactamasas que hay y sus clasificaciones con los 2 tipos de estas clasificaciones que les dije, la de Karen Bush y las de Ambler. Para más o menos que se ubiquen, las que vamos a ver en esta clase son las de AMC, que son las de clase CD según Ambler, tenemos las BLEA, que están ubicadas acá, tenemos las de espectro extendido, que son las de clase A o 2BE según Karen Bush. Después tenemos en las clases D las carbapenemasas de tipo OXA y clase A o B las otras carbapenemasas, que la vamos a ver en otra clase. Para que les sea un poco más fácil esta clasificación, solamente les puse ahora las de Ambler, que por ahí es un poco más simple y se divide en estos 4 grupos. Entonces en la clase A tenemos las penicilinasas y cefalosporinasas, las carbapenemasas de tipo KPC, en la clase B están las metalobeta-lactamasas, en las de clase C las AMC, tanto cromosómicas como inducibles, y las de las oxacilinasas. Vamos a comenzar por las beta-lactamasas de tipo AMC cromosómicas, que están ubicadas en la clase C de Ambler. Estas beta-lactamasas de tipo AMC podemos observarlas en determinados géneros y especies. Están en el Enterobacter, el Citrobacter freundii, en la Serratia, en la Morganella morganis y en la Providencia. La resistencia natural ya la vieron con María Rosa y son la ampicilina, amoxiclavulani, compisulbactam, cefalotina, cefoxitina y cefixima. Estas, como dijimos, son cromosómicas de tipo inducible. ¿Qué quiere decir que sea inducible? Que frente a determinados antibióticos, esa beta-lactamasa se sintetiza. Cuando no está ese antibiótico, deja de sintetizarse. Buenos inductores son la ampicilina, cefalotina, cefoxitina, clavulana y cobenipene. Esta beta-lactamasa no se inhibe por sulbactam, clavulánico ni tazobactam. Sí son inhibibles por astronam, oxacilina, cloxacilina y ácido borónico. Sobre todo recordar el ácido borónico y la cloxacilina, que son las que más utilizamos en el momento de la identificación. Sobre todo en las que son plasmídicas, cuando buscamos en otros géneros que no son ni Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Providencia ni Morganella. Tenemos algunas excepciones, como por ejemplo el tazobactam, que tiene una buena actividad sobre la Morganella y es bastante utilizado en el momento de
medicar frente a una morganela. La cefoxitina tiene una moderada actividad sobre la Morganella morganis, sobre la Serratia y la Providencia. Esta moderada actividad puede ser que veamos en este tipo de bacterias, las veamos a la cefoxitina intermedia o incluso a veces se vea sensible. Algunas especies pueden verse sensibles frente a los antibióticos que son naturalmente resistentes. Por eso la importancia de conocer las resistencias naturales, porque por más que nosotros los veamos sensibles in vitro, no quiere decir que se pueda medicar con eso. Así que eso a tenerlo claro. Tener siempre claro las resistencias naturales, porque si nosotros identificamos una Serratia o una Morganella y vemos que la cefasolina es sensible, no podemos informarla. Es resistente natural. Para que podamos entender un poco la inducción en estas bacterias, tenemos que ver cómo se sintetiza pared en la bacteria. Por eso yo les puse este esquemita donde se ve la pared celular, la membrana, el espacio periplasmático y el citoplasma. Entonces la pared celular es una estructura rígida que mantiene a salvo a la bacteria de los cambios del medio. Esa estructura está formada por polímeros de azúcares y aminoácidos con entrecruzamientos que le confieren esa fortaleza. La unidad precursora de la pared es un monómero que está compuesto por dos restos azúcares, N-acetilglucosamida y N-acetilmurámico, más una cadena de 5 aminoácidos. Estos monómeros son sintetizados en el citoplasma y exportados al periplasma celular, donde son incorporados a la pared. En la incorporación de estos monómeros intervienen dos tipos de enzimas principalmente. La transglicosilasa, que es la encargada de unir los restos azúcares, y las carboxis y transpeptidasas, que son las encargadas de generar los enlaces para fortalecer la pared. Estas carboxi y transpeptidasas son las que se conocen como PBPs, o proteínas ligadoras de penicilina. Para que se pueda llevar a cabo los procesos, la bacteria mantiene su pared celular en continua renovación. Para esto cuenta con distintos tipos de enzimas, conocidas como las autolisinas, que van degradando la pared produciendo agujeros en las mismas y, por otro lado, la transglicosidasa y las PBP generan nueva pared. Es un proceso que está muy controlado y que permite el continuo elongamiento de la pared. Como resultado de la actividad de las autolisinas se desprenden de la pared un buen número de metabolitos, que son los precursores de pared, que están modificados. Tal como se liberan, no es que pueden reincorporarse otra vez a la pared celular, sino que estos metabolitos deben ser transportados al citoplasma, que lo hacen a través de una proteína transportadora, que es la AMG. Y para ser reutilizados la bacteria, entonces los ingresa al citoplasma y los modifica. Va sufriendo diferentes modificaciones. Una de las primeras modificaciones que ocurre en el citoplasma es la eliminación de los restos de azúcares, N-acetilglucosamida y anhídrido N-acetilmurámico. En esos procesos interviene una proteína que se llama AMD. Una característica que nos interesa en esta proteína es que es saturable. Cuando tiene muchos sustratos se satura. En condiciones normales, el AMD es capaz de procesar todos los metabolitos que van ingresando al citoplasma. Ahora, cuando estamos en presencia de un antibiótico beta-lactámico, el mecanismo de acción de los beta-lactámicos se basa en inhibir la síntesis de pared, es decir, inhiben las PBPs. Por lo tanto, el equilibrio se va a ser desplazado hacia la degradación de la pared celular mediante las autolisinas. Entonces vamos a tener más generación de metabolitos. Entonces, al citoplasma se va a empezar a llenar de estos metabolitos. AMD no va a dar abasto en ir degradando esos metabolitos. Entonces se van a empezar a acumular. A medida que el AMD se satura, al saturarse tenemos mayor cantidad de metabolitos porque no puede degradarlos. Entonces acá viene la explicación de la inducibilidad.
En general, estas bacterias como Enterobacter, Citobacter freundi, Morganella morganis, Providencia y Serratia tienen, como ya les dije, el gen de la beta-lactamasa en el cromosoma y por ende tienen su gen regulador. El gen codificante para la enzima se encuentra normalmente reprimido por una proteína citoplasmática denominada AMR. Esa proteína tiene la capacidad de unirse a uno de los metabolitos de la pared celular, al anhídrido N-acetil murámico pentapéptido. Entonces, al unirse este metabolito al AMR, hace que el gen de la beta-lactamasa quede libre y pueda empezar a sintetizarse mucha beta-lactamasa. En condiciones normales, el metabolito no se acumula en el citoplasma, entonces no puede unirse al AMR. Se procesa por el AMD. Entonces, la beta-lactamasa no puede sintetizarse. Pero cuando estamos en presencia de un antibiótico beta-lactámico, va a comenzar la cascada de los eventos. Es más, se va a producir grandes cantidades de metabolitos de la pared, van a ingresar al citoplasma, se va a saturar AMD, entonces va a quedar libre este pentapéptido con el N-acetilmurámico y se va a unir al AMR, que es el regulador de la beta-lactamasa. Al unirse al AMR, la beta-lactamasa, el gen de la beta-lactamasa va a quedar libre y va a empezar a sintetizarse mucha beta-lactamasa, entonces ahí es donde vamos a ver más resistente a la bacteria. Pero este mecanismo es reversible. Cuando nosotros quitamos el beta-lactámico del medio, los metabolitos que estaban saturando el citoplasma, empiezan a disminuir porque las autolisinas van a funcionar normalmente, el AMD va a funcionar normalmente. Por eso es que decimos que es reversible. No todos los beta-lactámicos tienen la capacidad de inducir este mecanismo. Sí son buenos detectores la ampicilina, la cefalotina, la cefoxitina, el clavulánico y el imipene. Este sería el mecanismo de inducción. Ahora, cuando tenemos una resistencia adquirida como la desrepresión, esto se genera por una mutación en AMD. Es decir, que AMD en esa mutación hace que se vuelva inactivo o con muy poco funcionamiento. Entonces el metabolito otra vez empieza a acumularse en el citoplasma y se une a la AMR, dejando libre el gen de la beta-lactamasa para su continua producción. En este caso ya no viene a ser irreversible porque es una mutación. Entonces el AMD ya está mutado. Por lo tanto, continuamente va a estar sintetizándose la beta-lactamasa. Entonces, en este tipo de gérmenes, la resistencia adquirida es la de represión, que a diferencia de la inducción, donde la síntesis de la enzima vuelve a su estado basal, cuando desaparece el inductor, la de represión es estable e irreversible, esté o no esté presente un antibiótico inductor. Las mutaciones que afectan la actividad de AMD ocurren en una frecuencia aproximadamente de 1 cada 10 a la 5 a 1 a 10 a la 7 bacterias presentes. Esto quiere decir que en toda la población bacteriana de cualquiera de estos microorganismos, aproximadamente una bacteria de cada 1.000.000 tiene esta mutación. Los buenos seleccionadores de esa bacteria mutada son varios antibióticos, por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación, Astronoman, piperacilina y ticarcilina. No son seleccionadores, por ejemplo, los carbapenem. La Serratia, Morganella morganis y Providencia producen 10 veces menos que Enterobacter. 10 veces menos la beta-lactamasa. La Morganella morganis, a pesar de poder estar desreprimida, igual puede mantener sensible a piperatazo. Okay. Cuando estamos frente a una bacteria que está desreprimida, vamos
vamos a ver mucha mayor resistencia. Entonces vamos a ver resistencia en la ampicilina, en la amoxiclavulánica, ticarcilina, ampicsulbactam, ticarcilina, clavulánico, cefalotina, cefoxitina. Vamos a tener más resistencia, sobre todo la vamos a ver en las cefalosporinas de tercera generación. Cefepime y ertapenem podemos llegar a ver resistente, pero en general se ven sensibles, salvo que se seleccionen cepas que son impermeables y mantienen la sensibilidad a los imipenem y meropenem. Entonces, en la producción de beta-lactamasa inducible, tenemos frente a una población de este tipo de bacterias, podemos tener la mutación de 1 en 1.000.000 de bacterias. Entonces, si nosotros le damos al paciente cefalotina, no le va a pasar absolutamente nada porque es resistente natural. Si le damos imipenem, van a morir todas las bacterias. Cuando se le da una cefalosporina de tercera generación, lo que va a suceder es que las bacterias se van a morir todas las que son wild type, pero van a quedar en el medio aquellas mutantes, desreprimidas, y van a pasar a ocupar el nicho que ocupaban las wild type. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente en donde le aislamos un Enterobacter cloacae que supuestamente era sensible a las cefalosporinas de tercera generación, por lo que leímos en el antibiograma, y se le dio cefotaxima como antibiótico, quizás en el próximo concultivo que tengamos y volvemos a aislar la bacteria, capaz que ahí entonces encontramos la bacteria desreprimida con una múltiple resistencia. ¿Por qué? Porque pasó a ocupar el lugar principal la bacteria desreprimida y ahora va a haber que tratar al paciente con un carbapenem. Cuando se le da una cefalosporina de cuarta generación, puede ser que mueran todas, pero también tenemos el riesgo de que se seleccionen mutantes impermeables. Bueno, volviendo al esquemita de Ambler, donde tenemos los 4 tipos de beta-lactamasas, de clases, ¿no? De beta-lactamasas. Ahora vamos a ir a la clase A, donde tenemos las cefalosporinas y las penicilinasas. Acá podemos encontrar las beta-lactamasas de espectro ampliado, o clase A de Ambler, o 2B de Karen-Busch. Estas beta-lactamasas pueden ser plasmídicas o cromosómicas. Las plasmídicas, como la TEM1, TEM2, las podemos encontrar en la Escherichia coli, por ejemplo, o las SH1 están en la Klebsiella, en el cromosoma de la Klebsiella. Estas enzimas son inhibibles por clavulánico, surfactam o tazobactam. Tienen una prevalencia en las Escherichia coli del 60%. En el antibiograma vamos a ver que son resistentes a ampicilina y ticarcilina, aunque ticarcilina no la probamos nosotros. La piperacilina y la cefazolina podemos llegar a verla resistente, pero no siempre, digamos. Sí vamos a tener una sensibilidad frente a amoxiclavulánico, ampicsulbactam, piperatazo, cefoxitina, cefalosporinas de tercera, cuarta generación. Cuando hay una hiperproducción de estas enzimas, pasan a ser resistentes la amoxiclavulánico, ampicsulbactam, piperacilina y cefalosporinas de primera generación. El piperatazo puede ser sensible, puede ser que tengamos intermedio, algún resistente puede haber, pero es un poco más raro que se vea resistente. Y mantenemos sensibilidad frente a las cefalosporinas de tercera, cuarta y a los carbapenem y cefoxitina. Las beta-lactamasas de espectro extendido abarcan mucho más antibióticos. Están en la clase A de Ambler, el grupo 2BE de Karen-Busch. Acá podemos encontrar a la TEM, CHB, CTXM, que es la que más encontramos en Argentina. También podemos tener las PER, las PEP, GES o a las OXAS. Las resistencias se ven frente a la ampicilina, a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, al astronam. Puede haber una resistencia o una sensibilidad intermedia a amoxiclavulánico, a piperatazo y ampicsulbactam, y hay una sensibilidad
a los carbapenem y a cefoxitina. Estas enzimas son inhibibles por clavulánico, surbactam y tazobactam, lo cual es importante en el momento de determinar las que están presentes por esta inhibición. Y el perfil fenotípico va a depender de la enzima y del microorganismo al que se ve afectado. ¿Cómo vamos a detectar esa BLE en el laboratorio? Hay dos tipos de antibiograma. El antibiograma de las infecciones urinarias no complicadas tenemos por consenso este grupo de antibióticos, que son ampicilina, cefazolina, ampisulbactam, TMS, cipro, nitrofurantoína, ácido analíxico y gentamicina. Sin embargo, digamos, ¿cómo buscamos la BLE acá? Lo que tenemos que mirar primero es la cefazolina. La cefazolina es de gran utilidad, aunque no tengamos las cefalosporinas de tercera ni de cuarta generación para detectar la BLE. Lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención es la cefazolina. Y a no olvidarse de esto. Es de gran utilidad. Una ausencia de halo en la cefazolina me va a alertar de que esa bacteria probablemente tiene un mecanismo de resistencia, ya sea por una BLE, por un AMSE o por una carbapenemasa. Entonces lo que tenemos que hacer es confirmar la presencia o ausencia de ella. Los halos mayores a 14 en la cefazolina también me predicen que no está presente ninguno de estos mecanismos. Cuando tenemos halos entre 7 a 14 hay una probabilidad de un 28% de que estén presentes estos mecanismos, o sea que sí o sí también tenemos que buscarlo. Entonces, frente a la presencia de un antibiograma con la cefazolina intermedio resistente, tenemos que ampliarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ampliar el antibiograma. Entonces ampliamos el antibiograma a este antibiograma que usamos para los pacientes internados. En este antibiograma lo que tenemos es la posición estratégica de los discos para poder ver un halo de agrandamiento o un huevo, mejor llamado, entre las cefalosporinas de tercera generación y el amoxiclavulánico. Es importante la disposición de estos discos y que se utilicen los dos tipos de cefalosporinas de tercera generación porque estas beta-lactamasas pueden actuar de distintas formas. Podemos tener del tipo de ceftazidimasa donde se vea más afectado ceftazidima o la cefotaximasa donde se ve más afectado la cefotaxima. Entonces es importante usar los dos antibióticos, ponerlas a esas distancias para poder observar un huevo entre los dos. Y también es importante poner el imipenem al lado de CAS porque también me va a indicar un tipo de BLE como es la GES. También tenemos que poner el piperatazo, los carbapenem y las cefalosporinas de cuarta, como la cefepime, es importante también que esté presente porque podemos estar frente a una cefepimasa. Entonces, ¿cómo detectamos las BLE en el laboratorio? Cualquiera de estos ítems que les voy a mencionar ahora sirven para decir que tiene una BLE. Por un lado podemos ver el huevo con las cefalosporinas de tercera generación y el amoxiclavulánico o un huevo entre IM y CAS. Si no vemos ahí los huevos, otra forma de determinar la BLE es un delta de 5 milímetros entre los discos de ceftazidima y ceftazidima clavulánico o de cefotaxima y cefotaxim clavulánico. O también podemos ver un huevo entre cefepime y amoxiclavulánico. Es importante ver en el antibiograma también siempre el piperatazo. El piperatazo también nos puede alertar de que hay una BLE presente, sobre todo si nos da resistente o intermedio. Entonces, frente a estas cosas, siempre buscar que no se nos pase ninguna BLE. En cuanto a las cepas productoras de AMSEDES reprimidas, lo que nos puede pasar es que como ya son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación por la producción de la AMC, puede ser que esté enmascarada la BLE. En este caso, tenemos que buscar otras formas de detectar esa BLE. Una de las maneras de detectar la BLE
es ver un delta de 5 milímetros entre los discos de cefepime y cefepime más clavulánico. O el huevo entre cefepime y amoxiclavulánico o entre imipenem y ceftazidima. También tenemos la posibilidad de usar las pastillas Roscos. Estas pastillas tienen incorporado la cloxacilina. La cloxacilina es un inhibidor de la AMC. Entonces, al inhibirlo, puede demostrarnos si tiene una beta-lactamasa o no la tiene. Inhibe la AMC para desenmascarar si hay una BLE o no hay una BLE. Acá les pongo unas fotitos más o menos de algunas BLE de cómo puede verse una diferencia de más de 5 milímetros entre la ceftazidima y ceftazidima clavulánico o la cefotaxima y cefotaxim clavulánico o los huevos con el antibiótico más el inhibidor en el medio. Ahora vamos a ver las beta-lactamasas de tipo AMC plasmídicas. Estas AMC están también en la clase C como están las cromosómicas, porque son derivadas de las cromosómicas. Salieron del cromosoma para instalarse en un plásmido. ¿Dónde las vamos a buscar? En la Klebsiella pneumoniae, en la Oxytoca, en la Salmonella shigella y Proteus mirables. La coli ya de por sí tiene una cromosómica basal, entonces no podríamos distinguirla si tiene una hiperproducción de una AMC o si tiene una AMC plasmídica, no podríamos distinguirla. Las enzimas que son derivadas de las AMC cromosómicas pueden ser la ACC, ACT, VIL, CMY, esa es la que más está presente en nuestro medio. Bueno, y hay un montón así. La característica que tienen estas enzimas es que no se pueden desreprimir como las cromosómicas y no son inducibles, por lo tanto no se ve un achatamiento, excepto en la DHA, que sí tienen la capacidad de inducir, entonces vemos un achatamiento en el antibiograma, pero solamente en ese genotipo, digamos, de enzima. ¿Cómo la detectamos? Con el ácido borónico. Cuando tenemos una cefasolina resistente, por ejemplo en Klebsiella o en Proteus mirabilis, o en el caso de tener una Salmonella o una Shigella, miramos la cepodoxima y también es resistente, lo primero que vamos a mirar es que no tenga una BLE. Pero si a eso le sumamos una resistencia o un halo con un valor intermedio a cefoxitina y con la cefepime sensible, vamos a pensar en que hay presente una AMC. Descartamos la BLE. Por un lado descartamos la BLE. Entonces decimos, acá puede haber la presencia de un AMC plasmídico o podemos tener una impermeabilidad. Para poder realizar esto y deducir esto, ¿qué hacemos? Ensayamos con el ácido borónico. Ponemos el ácido borónico en el medio y de un lado le ponemos la cefoxitina y del otro lado le ponemos una cefalosporina de tercera generación para ver si hay huevo o no hay huevo. Si hubiese un huevo, podemos decir que estamos frente a una AMC plasmídica. ¿A qué distancia las ponemos? La cefoxitina del ácido borónico. Cuando tenemos el halo de cefoxitina, el diámetro lo dividimos por 2. El resultado del radio, entonces le sumamos 5 milímetros. A esa distancia ensayamos cefoxitina de borónico. Lo mismo para la cefalosporina de tercera generación. Dividimos el diámetro y le sumamos 5 milímetros y de centro a centro esa cantidad. Es decir que si la cefoxitina nos dio 10 milímetros, 5 sería el radio. Le sumamos otros 5, entonces a 10 milímetros ubicamos el disco de ácido borónico de cefoxitina para poder ver un buen halo de inhibición. Así es como veríamos en esta fotito el huevo con el borónico. Y ahí decimos, bueno, sí, estamos frente a un AMC plasmídico. Huevo positivo con FOX, R o intermedio, tenemos un AMC plasmídico. Ahora, si el huevo es negativo y la cefoxitina es resistente o intermedio,
le hacemos un microbiológico, que después vamos a ver cómo es ese método. Y así todo es negativo, entonces estamos frente a una impermeabilidad, en la Escherichia coli, como les dije, no podemos diferenciar si es plasmídico o por una hiperproducción de la AMC. Entonces, en resumen, las betalactamasas en enterobacterias podemos tener de la clase A, donde están las BLE, que son TEM o DCHB, que puede haber una hiperproducción de estas que a lo sumo le da una resistencia a amoxiclavulan y coampicsulbactam. Y las BLE, que son de espectro extendido, que están estas otras enzimas donde vemos resistencia a todas las cefalosporinas de segunda, tercera, cuarta y astrona. Después tenemos las de clase B, donde están las carbapenemasas de tipo MBL, que más adelante las vamos a ver, las de clase C, donde se encuentran las AMC cromosómicas y plasmídicas, y las de clase D, donde están las otras carbapenemasas de tipo oxacilina. Bueno, espero que esto más o menos les haya aclarado el panorama sobre las betalactamasas, y si surgen más dudas, para eso tenemos el foro donde nos pueden consultar. Bueno, muchas gracias por la atención.